Hola leteras y leteros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Tú a Velaris y yo a Hogwarts. Un refugio, la posada del encamino, el plato de estofado calentito que ofrecemos a los que, como tú y como nosotras, amáis la literatura y también para los que se animan a embarcarse en la creación de historias. En nuestra humilde biblioteca, además del tema de la semana, encontraréis recomendación de muchísimos libros. También noticias literarias, información sobre eventos, otras noticias, adaptaciones, todo lo que os podéis imaginar. Y bueno, también os hablaremos de emprendedores relacionados con el mundo literario. Yo soy Pili. Yo soy Laura y esto es Tú a Velaris y yo a Hogwarts. Bueno, Pili, no sé qué te parece a ti, pero yo creo que las semanas se están pasando muy rápido y ya estamos en medio de todo el otoño. Vamos, que se me está pasando aquí el tiempo casi tan rápido como el último juego literario que hicimos en el último episodio de Tú a Velaris y yo a Buah, Hogwarts. es que fue súper divertido. La verdad es que lo disfrutamos un montón. Sí, La dinámica, todo. Estuvo muy guay ese capítulo. sí. Por lo menos a nosotras nos encanta. Tenemos que hacer más juegos literarios. Sí, definitivamente tenemos que hacer muchos más. Porque es que son divertidos y esperamos de verdad que vosotros también os lo parezcan. Si todavía no nos habéis dejado un comentario al respecto, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ir corriendo a Instagram a la publicación de este capítulo. Y si estáis en YouTube, pues ya sabéis, comentario abajito y a decirnos si también os gustó. O oye, si queréis que repitamos y que sigamos hablando de clichés en otro episodio. Eso, que estamos en Halloween, pero los deditos no se caen porque nos dejéis un me gusta, ¿vale? Sí. Gracias, y gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo desde que empezamos con el podcast, que eso también hay que decirlo, Pili. Sí, os lo agradecemos muchísimo porque los que estáis ahí, de verdad que sois súper fieles. Estamos sorprendidas de la acogida que está teniendo y la verdad es que estamos muy contentas y se nos calienta el corazoncito con vosotros también, no solo con los libros, ¿eh? Sí. No solo con los libros y no solo con los juegos, pero es que además de jugar, Pili, también hay que sacar tiempo para trabajar y yo creo que en esto, cuando digo estas cosas, me parezco más a mi madre que nunca. Y cuando hablo de trabajar encima, no estoy hablando del trabajo por el que nos pagan, sino del trabajo por el que no nos pagan, que es escribir Todavía, nuestros proyectos. Todavía, exactamente, hay que todavía. meter esa coletilla, todavía. Sí, la verdad es que esto es intentar dar pena por algo que nos encanta hacer, pero oye, señores editores, si nos estáis escuchando, estaría bien, por lo menos que os leáis el manuscrito. No os pedimos promesas, pero por lo menos, oye, que no estaría mal, Eso. ¿no? Y es que escribir nos encanta, pero también es difícil sacar tiempo Sí, para hacerlo con todo lo que tenemos encima. Vamos, somos expertas en rascar tiempo y rascar horas para intentar escribir, aunque sea 50, 100 palabras, 200 palabras, si es que da igual, toda palabra suma. sí, Pero antes de sí. lanzarnos al capítulo de hoy, Pili, yo tengo una pregunta. Por fin soy yo la que tiene una pregunta. ¿Estás preparada? Estoy Bueno, preparada, nací preparada. me siento muy poderosa ahora mismo. Venga, voy con ello. A ver. Pili, Ujú. ¿cuándo te gusta escribir? Y matizo esto. No te estoy preguntando cuándo tienes tiempo para escribir, porque no siempre coinciden. Te estoy diciendo que si tú tienes 24 horas, un día entero por delante, ¿cuándo o cuál es el momento en el que tú dices, aquí, en este momento, en este lugar, me voy a sentar a escribir? Vale, a ver, yo soy un animal nocturno, lo he sido toda mi vida, entonces las horas en las que mejor trabajo es, bueno, a partir de las 8 de la noche hasta las 10 11 y luego, sí, bueno, realmente a partir de las 8 de la noche en adelante, todas las horas que me quiera echar. Hay veces que a lo mejor consigo escribir algo, consigo sacar un poco de tiempo productivo de 8 a 10 por ejemplo, antes de cenar, y luego a las 11 12 me pongo otra vez a escribir y puedo estar hasta las 5 de la mañana perfectamente. Es decir, no me pesa. Una vez que entro en el mood por la noche, voy súper rápido.
Porque sí que es cierto que puedo escribir en otros momentos del día, por ejemplo antes de mediodía o incluso a primera hora de la mañana, pero en el momento en el que más rendimiento le saco y más inspirada estoy es en esas horas de la madrugada. Vamos, que eres un buito, Mm. ¿no? Escribiendo. Sí, 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 sí. sí. Además de siempre, ¿eh? Es decir, he sido nocturna para todo, para estudiar, para todo. ¿Y tú, Laura, qué? ¿Cuál es tu hora? ¿Cuál es mi hora? Bueno, si tengo el día por delante, me gusta más por las mañanas. A mí me gusta levantarme temprano, hacerme un buen café. Ya desayunaré más tarde, pero el café lo necesito nada más levantarme porque si no, no soy persona. Y ponerme a escribir esas primeras horas de la mañana en la que no hay nadie despierto, solo tú o casi Sí. nadie, me gusta mucho, disfruto muchísimo y siento realmente que ahí mi escritura fluye. Realmente es parecido, es decir, son horas en las que no hay nadie, Sí, ya sea por la noche, tarde o temprano, pero yo creo que ese es el punto común, que es un momento en el que nadie te molesta. sí, Es decir, no vas a recibir WhatsApps, no vas a recibir correos, no te va a llamar nadie, entonces sabes que estás 100% concentrado en lo que estás haciendo. Mm, sí, totalmente, totalmente. sí. Así que, pero bueno, seguramente os estaréis preguntando por qué os contamos esto. Y es que está muy relacionado con el tema que vamos a tratar hoy, porque ya sabéis que hoy toca capítulo de escritura, nuestro segundo capítulo de ¡Qué escritura. ilusión! Pero bueno, sí, la verdad es que me están gustando mucho, es decir, me gustó mucho el anterior y este estoy segura de que os va a encantar también, chicos. Así que bueno, vamos a pasar a las noticias literarias y ya veréis exactamente a lo que nos estamos refiriendo en un ratito. Bueno, y ahora que ya hemos repasado las noticias literarias, podemos, antes de empezar con el tema de la semana, comentar cómo nos está yendo a nivel de lecturas. Pili, ¿qué estás leyendo ahora mismo? Ahora mismo estoy living. Estoy leyendo Reino de Ceniza de Sarah J. Maas, que es el último tomo del Trono de Cristal. ¿Pero es una relectura? No, es la primera vez que lo leo, es la primera vez que lo leo. Es decir, había otros que sí que lo había leído antes, pero esta es la primera vez y es que no puedo soltarlo. Es decir, mi drama ahora mismo es que no tengo más tiempo para leer porque es que es tan genial. Es decir, a ver, yo sé que los libros de esta señora no son perfectos. Yo sé que Trono de Cristal no es una saga perfecta y que de hecho se nota mucho y es un cambio muy brusco que se puede catalogar de plot twist, está ahí encajado, pero es un cambio muy brusco de lo que la historia pretendía ser inicialmente a lo que luego la historia ha sido. Yo sé que Acotar tiene un lugar especial en mi corazón, porque Feire y Reis tienen un lugar muy especial en mi corazón y me tocan la fibra sensible de una forma muy particular, pero es que Trono de Cristal es tan genial. Es que es todo lo que a mí me gustaría poder llegar a escribir en un libro de fantasía. O por lo menos decir, las sensaciones y las emociones que me encantaría poder transmitir cuando al fin consiga ponerme con mi historia de fantasía. Es que es brutal. Esos libros son maravillosos porque los disfrutamos tanto por nuestra parte lectora como nuestra parte escritora. Los disfrutamos como Sí, niñas, creo yo. Y Sarah J. Maas sí. consigue eso con muchos de sus libros. Es que es espectacular. Es que no te puedo expresar con palabras el sube y baja emocional del puñetero libro. Es como, me tiré la mitad del tiempo que me falta el aire. Es decir, como, ay, 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 ¡Ay, ay, qué ay, bien! que estoy sufriendo un montón. Estoy sufriendo muchísimo. Cuando llegue ya lo verás, ya lo verás. He de decir que yo tengo la versión latinoamericana hombre, no está perfecta, ¿vale? De hecho, hay expresiones, no porque sean expresiones latinas, sino por cómo está redactada Ujú. la frase, que son un poco raras. Antes he leído una palabra que me ha hecho mucha gracia porque estaba mal escrita, eh, pero es como cuando yo digo lo de no hagas eso que es muy pegriloso, pues una cosa así, ¿sabes? En plan, ha sido una palabra súper... ¿What? Pero oye, aunque está ese detalle ahí de que la traducción no es la mejor del mundo, tengo que decir que yo
me compré toda la versión latina, aparte porque quería ya los puñeteros libros, no me quería esperar a que Hidra los sacara, porque yo empecé a leer en digital con la versión latina, entonces me acostumbré a todo lo que eran las palabras en latino, las expresiones, y cuando cogí el libro de Hidra, el primero, había cosas que me estaban cambiando y me estaba chirriando tanto que decidí no seguir comprando la versión de Hidra y quedarme con la latina. Eso suele pasar cuando te acostumbras a la forma de cómo te han descrito un mundo, cuando te lo cambian, y es verdad que hemos visto casos flagrantes aquí en España, Pili, de libros que han cambiado pues de traductores y de edición, incluso entre un libro y otro, que han cambiado términos y has dicho, pero ¿qué está pasando aquí, no? Eso te desconcierta mucho como lector. Entonces yo creo que en su momento tu decisión fue adecuada. También te diré que Hidra ahora lo está haciendo súper bien y está trayendo los libros de Trono de Cristal a súper buen ritmo. Sí, yo no digo que no lo esté haciendo bien Hidra, ¿vale? No es una cuestión de que tenga algún problema con la editorial, con cómo está adaptándolo. Es simplemente que como me acostumbré a cierta nomenclatura, cuando escuché a la gente y ciertos términos que yo estaba acostumbrada a leer de otra manera, cambiarlos por la versión de Hidra, dije, mira, no, es que me voy a volver loca, es que no voy a saber la mitad de cosas, no voy a saber de qué me están hablando. Pero por eso, es lo típico de que a lo mejor nombres en inglés te los traducen en español. Totalmente. Ese tipo de cosas, ¿sabes? Que... Y te entiendo. Entonces... Te entiendo, y creo que de hecho va muy en línea con la lectura en la que yo estoy inmersa, porque también me pasó lo que comentas. Yo estoy leyendo ahora mismo Por un beso de Julia Quinn, que para los que no lo situéis, es la 7ª novela de los Bridgerton. Ya me queda poquito, me propuse este año terminar con los Bridgerton. A mí, señores, todavía no ha venido ninguna editorial a regalarme libros, y a mí me ha costado mucho hacerme con estos libros porque no son pocos, ¿no? Entonces... Oye, ¿de quién es? ¿De quién es Esta es la historia de Hyacinth. Vale. Que es la hermana más pequeña de todos los Bridgerton, ¿no? Por eso su nombre empieza por H, Hyacinth. Y realmente me está gustando mucho porque creo que este mes he conseguido cuadrar lecturas más spooky, y para compensar, meto romántica, porque si no, no sobrevivo. Si no, yo no sobrevivo al mes. Y este es uno de los libros que estoy leyendo, ¿no? ¿Y por qué iba esto? Porque en uno de los libros de la saga de los Bridgerton, creo que en una de las ediciones se confundieron y ya después creo que lo han arreglado, y el personaje de Lady Whistledown, que para los que no conocéis el universo de los Bridgerton, es un poco como esta reina cotilla que saca el panfleto con los cotilleos de la sociedad, me lo tradujeron como Lady Conferencia o algo así. Confidencia, Lady Confidencia. Sí, y yo decía, pero ¿esta quién es? O sea... Fue una cagada, fue una cagada monumental, pero monumental y estrepitosa, es decir... Y recuerdo eso no tiene justificación. Algunas páginas de decir, esto me está sacando mucho del mood de los libros que yo vengo a leer, que los Bridgerton al final son, no son los libros de tu vida, pero son unos libros de época muy, muy divertidos. Y por suerte lo corrigieron. En los siguientes libros ya volví a ser Lady Whistledown. Pero cuando yo estaba leyendo Lady Confidencia, yo decía, ¿pero esta mujer quién es? Creo que es el tercero, ¿no? El segundo o el tercero, no estoy segura. El segundo o el tercero es por ahí. Sí. Pero me parece una cagada, además de estas que no tienen justificación. Ninguna. Porque dices tú, si estás utilizando X término, ¿por qué de repente me lo cambias en el tercero? Es decir, no, ahí fue un punto negativo para el editor que no... Pero por suerte lo arreglaron. Lo vio. Por suerte lo arreglaron, y menos mal, porque yo no sé si hubiese disfrutado el resto de los libros si hubiesen seguido manteniendo lo de Lady Confidencia, porque es que no había por dónde cogerla. Es que en la serie, incluso doblada al español, se sigue hablando de Lady Whistledown. En ningún momento se traduce, entonces... Pero claro, es que no te vas a poner a traducir apellidos ingleses, ¿que para qué? Es como si te pones a traducir Bridgerton. Claro, o Duque de los Hastings. Sí. Es que no tiene sentido. Entonces hicieron bien. O como si a Hyacinth de repente la empiezan a llamar Jacinta. Exactamente, justo. Y dices tú, señora. No, además Hyacinth suena muchísimo mejor. Sí, la verdad es que sí. ¿Dónde va a parar? Sí, pero bueno. Pero bueno, yo creo que... Señores editores, mantener las cosas tan puristas como se pueda, por favor. Lo agradeceremos todos. Y bueno, vamos a dar paso al tema de la semana, ¿no, Laura? Sí.
que hay que seguir avanzando con la Hay vida. que seguir avanzando con la vida y yo creo que ya podemos dar paso al tema de la semana, que tenemos tema. Sí. Bueno, letras y literas, ahora sí, vamos con el tema de la semana. Hemos empezado este episodio hablando de esos momentos en los que nos gusta sentarnos a escribir. Y el capítulo de hoy va de la preparación para un momento en el que muchas escritoras y escritores nos ponemos de acuerdo para escribir a la vez. Estoy hablando, como no podía ser de otra manera, del National Novel Writing Month o NaNoWriMo o Nano. El terrible, temible Nano. Pili ya se ha echado a temblar. Sí. Yo soy la optimista y Pili es la que tiembla cada vez que le saco esta palabra. A ver, es que los que nos estéis escuchando, que hayáis hecho alguna del Nano o que la habéis intentado, sabéis por qué me he hecho a temblar y por qué seguramente también os habréis echado a temblar vosotros. Pero para los que no tengan ni idea de qué leches le estamos hablando, Laura, cuenta un poquito de historia. Venga, del Nano. Vamos. El NaNoWriMo o National Novel Writing Month es un reto de escritura que empezó hace ya unos cuantos años, en el año 1999, y su objetivo no ha cambiado desde entonces. El reto consiste en escribir una novela de 50.000 palabras. Ahora bien, puede ser una novela, un tomo único de 50.000 palabras, puede ser una novela más larga y aprovechar el NaNoWriMo para escribir las primeras 50.000 palabras, o puedes estar en medio de un proyecto y añadirle 50.000 palabras más. Esto es bastante flexible. Lo que no es flexible es cuándo sucede, y es que es un reto de escritura que tiene lugar todos los meses de noviembre. El tiempo empieza a contar en la medianoche del 1 de noviembre y tienes que haber completado las 50.000 palabras antes de la medianoche del 30 de noviembre, hora local. Y como es un reto de escritura a nivel mundial, cada año se suma más y más gente. Sí, la verdad es que hay muchos escritores y libros muy conocidos que han salido del NaNoWriMo. Por ejemplo, Agua para elefantes, de Sarah Gruen, que, paréntesis, yo pensaba que se decía como agua para elefantes, me he quedado rayadísima. Pero bueno, cierro paréntesis. También está Fangirl, de Rainbow Rowell, o Cinder, Scarlet, Cress y toda la saga realmente de las Crónicas Lunares de Marisa Meyer. Ella también los escribió en el NaNoWriMo. Sí, de hecho, Marisa Meyer es muy fan del NaNoWriMo y las últimas veces que ha participado ha subido el reto y ella, en vez de escribir 50.000 palabras, que ya sufrimos con las 50.000 palabras, suele escribir 150.000. Es una máquina, es una máquina. También se dedica única y exclusivamente a esto. Pero es una máquina. Ahí te quería yo ver. Ahí te quería yo ver. Es que, a ver, cuando estás acostumbrado a escribir, que sueles tener más flow, ¿no? Vas más rodado. Porque al final esto es como un músculo. Lo vas desarrollando con el tiempo y cuanto más lo desarrollas, más fácil te resulta escribir después. Y también si estás parado, luego te cuesta más trabajo reajustarte a los ritmos. Entonces, claro, si esta mujer se dedica a escribir todos los días de su vida de normal y durante varias horas, pues yo entiendo que pueda hacer 150.000 palabras. El resto de los mortales que no podemos, los mortales que no podemos dedicarle todo nuestro tiempo a la escritura, pues 50.000 palabras, aunque os parezca que no, es una palabra que empieza por P y acaba en Ada y sin H. Nos queda claro. Pero vamos, decidas o no participar en NaNoWriMo, noviembre es un muy buen mes para sentarte a escribir. ¿Por qué? Porque se junta muchísima comunidad. Es un mes en el que mucha gente se sienta a escribir a la vez. Y eso es poderoso. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Pili? Sí, es que al final lo hemos dicho muchas veces, es decir, la escritura es una profesión o una afición muy solitaria. Entonces, rodearte de gente que hace lo mismo que tú siempre te va a motivar más y te va a empujar hacia adelante.
Y por eso, de hecho, nosotros queremos daros un empujoncito por si no tenéis una comunidad escritora a vuestro alrededor. Y con este episodio os queremos ayudar a prepararos de cara al NaNoWriMo. O bueno, si no queréis, o si no os escucháis este capítulo cuando el NaNoWriMo ya haya pasado, pues os decís, oye, que quiero empezar a escribir mi novela, pero es que me pierdo con los primeros pasos que tengo que dar. Pues también os va a servir este episodio para centraros, porque aunque sí es cierto que no hay una fórmula maestra que te digan, pues tienes que hacer tal, tal y tal, porque la escritura, aparte de ser solitaria, también es muy personal y todos los procesos y todos los pasos, entre comillas, que se dan, se pueden adaptar a cada individuo. Sí que es cierto que hay ciertas cosas que tienes que tener en cuenta y que te van a ayudar y te van a facilitar mucho la labor. Porque aquí ninguno somos genios de la escritura. Es muy difícil ser un genio. Incluso las personas que nosotros creemos que son genios tienen detrás un montón de esfuerzo, de trabajo, de horas de dedicación, de horas de práctica y de formación. Así que es importante también ver un poquito de teoría de vez en cuando. Sí, bueno, lo dicho, que esperamos que este capítulo os guste. No hay una fórmula mágica, pero es verdad que escribir se parece un poquito a ese día que dices voy a cocinar y no vas a seguir ninguna receta, pero aún así necesitas tener la nevera con cosas. Esto es lo Sí, mismo. Nosotros, bueno, os vamos a llenar la neverita de cosas para que sí, podáis utilizarlas de cara a afrontar este proyecto de escritura que a lo mejor lleva mucho tiempo en vuestra cabeza y es momento de dejarlo salir. sí, efectivamente. 30 días dan para un montón. Sí, Pero vamos a ver cómo podemos explotar al máximo esos 30 días, especialmente si, como nosotras trabajáis, vais a la universidad o lo que sea, y no podéis dedicarle todo el tiempo que querríais a escribir. Si quieres, empieza tú, Laura, vale. Pues y ya vamos lanzando, vamos venga. tirando. Pues ese primer punto, Pili, tú has dado en la clave. La organización es clave para esto. Tienes que saber cuándo tienes tiempo para escribir, que no siempre coincide con cuándo te gusta escribir. Ojalá Sí, coincidiese, sería lo ideal, pero a veces la vida se impone. Puedes tener trabajo, puedes tener universidad, puedes tener una serie de responsabilidades que te van llenando horas en el día. Entonces, antes de sentarte a escribir tu proyecto y para no desmotivarte, tienes que saber qué momentos vas a tener para poder escribir. Porque si no, lo que te va a pasar es que vas a querer escribir y no vas a poder, y seguramente cuando llegues a casa y hayas terminado tus responsabilidades, estarás bastante falto de energía, ¿no? Y después dirás, quiero escribir, pero estoy agotada. Es normal, la vida sí. se impone. Entonces tienes que buscar tus espacios. Por ejemplo, a mí, una cosa que me funciona muy bien durante el NaNoWriMo es escribir a primera hora de la mañana, levantarme un poquito antes y escribir 20 minutos, mientras desayuno, antes de arreglarme y salir para el trabajo. A mí eso me ayuda y Mm. llevo el día más desahogada porque digo, uy, es que ya he escrito 20 minutos. A la noche escribiré un poquito más. El día que no lo hago, que no siempre puedo, muchas veces me paso el día pensando, no he escrito nada, cuando llegue Mm. por la noche tengo que escribir. Y os digo que la percepción de enfrentarse a una hoja en blanco, al menos en mi caso, ¿no? A última hora de la noche, cuando estás vacía de energía después del día, es muy distinta a enfrentarse a un texto que a lo mejor es un párrafo, pero ya está escrito ese día y ponerte a trabajar sobre él. Es que, claro, a ver, hay que hacer aquí una diferenciación que es muy importante, aunque os parezca que no. Lo que tú normalmente, es decir, en un día normal, en un mes normal, imagínate en octubre o en diciembre, escribes, tú te puedes plantear una meta de, pues voy a escribir todos los días 2000 palabras, pero si un día no la cumples, no pasa nada. O si un día escribes 500 y al día siguiente escribes 2500, no pasa nada porque compensas. Y tampoco tienes una presión externa más allá de la que tú te has impuesto. Ahora bien, si te has planteado hacer el NaNoWriMo, pase lo que pase, son 50.000 palabras a repetir, a repartir entre 30 días. Eh, no sé si eran 1600 y pico de Sí, palabras sí. al día, me parece. Es que el año pasado estuvimos haciendo el NaNoWriMo. Como te saltes un día, estás muerto, básicamente.
Es decir, y como te saltes 2, ya ni te cuento, porque es que es muy difícil recuperar, aunque parezca que no, 1600 y pico palabras al día son 1600 y pico de palabras. Es decir, Son 1666, Pili. 1600. 1666. Sí, sí, sí. Pues 1666, imagínate que un día escribes nada más que 60 y al día siguiente tienes las 1666 más las 1600 que te han faltado del día anterior. Y al día siguiente te vuelve a pasar. Yo conseguí recuperar un par de bajones de ese estilo porque además estuve enferma el noviembre pasado y se me juntó toda la vida, ¿no? Pero de verdad, es decir, si os vais a poner con el NaNoWriMo, tenéis que intentar ser muy, muy estricto con respecto a eso. Y de hecho, yo os recomendaría que si queréis llegar a las 50.000 palabras del NaNoWriMo, empecéis ya. Y de hecho, no voy a decir que vais tarde, pero yo llevaba 2 meses de preparación el año pasado del NaNoWriMo y conseguí sobrevivirlo, que no es poco. Pero como no tengáis una rutina de escritura, oye, que a lo mejor conseguís tener una rutina de escritura en una semana y ole, yo os aplaudo, porque yo no soy capaz. Pero como no llevéis una rutina de escritura y no os organicéis bien en el NaNoWriMo, os recomiendo que bajéis el reto para vosotros, que no os agobiéis, pero tenéis que ser realistas, ¿vale? Queremos ayudaros a prepararos, pero también queremos que sepáis lo que es el NaNoWriMo, ¿vale? No os vamos a soltar ahí como pollitos al campo y que os pase lo que sea y que os coma un zorro. Totalmente. Nosotros os queremos y queremos lo mejor para vosotros. Aún Como las así, mamás. el NaNoWriMo, aunque no llegues a las 50.000 palabras, y yo, por ejemplo, no llegué, o sea, fue imposible, no llegué, no me dio la vida, aún así, es que a lo mejor acabas con 20.000, 25.000, 30.000, 40.000 palabras que no tenías antes de empezar el Claro. mes. Entonces, eso es muy poderoso. Mi consejo en ese caso es que, bueno, nuestro consejo es que os pongáis aquí las 50.000 palabras y que intentáis llegar lo más cerca posible. Es decir, Exacto. que si os pasa lo que comenta Pili, que de repente estás enferma o durante 2 días no puedes escribir, no digas, uy, día 7 de noviembre, ya está, Ya no llego al NaNoWriMo, me rindo. No Exacto, te no. rindas. Entonces lo que tienes que Seguir. hacer es apretar los dientes y decir, no, venga, yo voy a seguir a ver a dónde llego. Porque Exacto. lo que consiste, y una de las grandes ventajas del NaNoWriMo, no se pone 50.000 palabras porque sea una cifra mágica, sino que es una cifra que te reta lo suficiente para terminar de asentar esa rutina de escritura de la que está hablando Pili. Exactamente. Es que es eso, es que al final el NaNoWriMo no es solamente que escribas las 50.000 y ya está, es el presionarte para que llegues un paso más de lo que tú estás acostumbrado a hacer. Y se puede, es decir, yo recuerdo que llegué a remontar 7.000 palabras, 8.000 palabras, cosas así. Sí, yo me acuerdo de eso, y de coger el fin de Poderse se semana, puede. de coger el fin de Sí. semana y decir, es que no me voy a levantar de esta silla hasta que escribas 6.000 palabras y las escribes. Por eso es muy importante lo que decía Laura, es decir, para el NaNoWriMo es muy importante conocer tus hábitos y saber cuándo escribes más o cuándo tienes más inspiración, cuándo fluye más la creatividad por tu cuerpo, porque por experiencia yo me intentaba poner a las 5 de la tarde a escribir y de 5 a 8 de la tarde no hacía nada. Es que perdía muchísimo el tiempo y a lo mejor conseguía escribir 300 palabras y luego llegaba a las 8 de la noche y en 15 minutos te escribía 500. Sí. Entonces, eso lo único que hace es frustrarte. Sí. Si no te conoces, intentas ponerte a escribir porque dices, vale, necesito horas, pero si son horas que no vas a ser productivo, es preferible que escribas 1 hora en la que eres más productivo a que escribas en 5 donde solamente vas a sacar 200 palabras o lo que sea, porque lo único que vas a conseguir es frustrarte. Exacto. Entonces es mejor esas horas dedicarlas a otras cosas de tu vida, que también te lo pide, Sí. y reservarte esa hora súper productiva para ti y tu escritura. Pero ya más allá de la organización también podemos hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que, Pili, tú tienes un segundo ingrediente para esta nevera del NaNoWriMo que estamos llenando. Sí. A ver, seguro que vosotros habéis escuchado mucho lo de escritor de brújula, escritor de mapa. No sé si tenéis ahora mismo un gran concepto, pero para que nos vayamos rápido al tema. El escritor de brújula se supone que es aquel
que va a lo loco, decir que tiene una idea y empieza a escribir y va desarrollando la historia conforme conforme se le va ocurriendo, y el escritor de mapa es aquel que planifica previamente lo que va a hacer y luego se pone a escribir. Pues bien, yo ya esto lo dije en nuestro canal de YouTube de las leteras hace pues un año y pico, pero yo creo que los escritores de brújula no existen. Es solamente una fórmula de decir, no tengo que planificar nada, a mí me vale y me sobra con lo que escribo y lanzarte a la piscina. Porque sí, todos cuando se nos ocurre una idea lo que tenemos ganas es de lanzarnos a la piscina de cabeza, pero el cerebro está para algo. Se tiene que utilizar. Entonces, si queréis esto más desarrollado, ya os digo, iros al canal de YouTube y le echáis un vistacito. Pero básicamente aquello que la gente dice que hace cuando es escritor de brújula en realidad solamente es un paso de planificación más, ¿vale? Es una forma de empezar a ver cómo va tu historia, cómo se va a desarrollar, pero en ningún momento eso va a ser un libro final. De todas formas, ese tipo de técnica, lo negativo que tiene es que es mucho más fácil que te bloquees haciendo eso que si te paras a planificar previamente lo que quieres hacer. Con planificar me refiero a que por lo menos tengas quiénes van a ser tus personajes principales, antagonistas, villanos, etc. Un par de pinceladas sobre esos personajes. La historia, pues cómo quieres que empiece, dónde quieres que acabe, y si se te ocurre alguna idea intermedia, pues apunta esas ideas intermedias, es decir, un esqueleto de tu historia. Y un poco, si por ejemplo estás escribiendo fantasía y necesitas, o fantasía, o me O refiero novela a histórica, todo. por ejemplo. Sí, novela histórica ya necesitas una planificación más detallada por Por todo encajártelo lo que bien. tiene. Pero Exacto, pero me refiero a sí, que si es un libro en el que te estás inventando el mundo, ya sea que le metas un único elemento a nuestra realidad actual para hacerlo diferente o algo así, tienes que saber cuál es ese elemento, porque si va a ser importante en la historia y vas a marcar el desarrollo de los acontecimientos, tienes que tenerlo en la cabeza desde el minuto uno. A eso me refiero. Entonces, toda esa planificación antes de ponerte a escribir te va a ayudar a que cuando te atasques puedas salir más fácilmente de esa situación. Si estás yendo a lo loco, va a llegar un momento en el que no sepas cómo continuar, y como ni siquiera tienes definido a lo mejor una escena posterior, aunque te queden 10 para llegar a esa, tampoco vas a saber qué camino tomar. A totalmente. eso me refiero. Yo lo veo mucho, Pili, lo comparo siempre mucho la escritura de la novela como entrar en un bosque, ¿vale? Tú entras en Mm, un bosque de noche y tu idea es tu linterna. Tu idea sí, inicial te va a ayudar, por supuesto, te va a guiar, pero tú tienes que conocer los senderos de ese bosque. La sí. planificación son los senderos, los caminos que tiene el bosque, y la linterna te va a ayudar en los primeros momentos a avanzar. Pero si tú no conoces esos senderos, nunca vas a Sí, saber cómo salir de ese bosque. exactamente. Por Si no conoces supuesto, los senderos o cómo guiarte, no puedes hacer exactamente, nada. exactamente. Por supuesto que no estamos diciendo que tenga que estar todo planificado y que no te saltes nada. No, porque muchas veces la historia, conforme las vas escribiendo, te lleva a algunos sitios o los personajes hacen cosas, esto me parece como muy mágico, ¿no? Pero si habéis Sí, escrito, sabéis a lo que me refiero. Los personajes te piden cosas y hacen cosas que tú, cuando planificaste la historia al inicio, a lo mejor porque no los conocías tanto, no lo sí. habías planeado. Vale, tú te puedes desviar un poco del sendero, pero el bosque tiene un inicio y un fin, y tú, antes de meterte en ese bosque con la linterna, que es tu idea, tienes que saber el inicio de tu historia, el fin de tu historia y qué senderos vas a seguir entre medias. Sí, efectivamente, es justamente eso. Y si ya has empezado a escribir tu historia y estás bloqueado, pero te gustaría retomarla, o simplemente, como estoy yo ahora mismo, estás revisándola o estás reescribiendo y necesitas volver a engancharte, haz una revisión, lee lo que ya has escrito, toma notas si tienes que tomarlas para que no se te olvide alguna cuestión, porque al final las cosas se nos olvidan. Aunque, ¿cuántas veces habré leído yo los primeros capítulos de mi historia? ¿8? ¿9? Y hay cosas que se me siguen olvidando. Es que es normal. Entonces, no tengas miedo de volver a releer, porque además también te va a dar
un poco de guía sobre las sensaciones que estás transmitiendo, aunque es muy difícil ser objetivo con tu propia historia, pero te va a dar una primera visión de cómo van las cosas, de si te gusta por dónde está tirando o no, y te va a ayudar a reengancharte para que de cara al NaNoWriMo o no, puedas volver a retomarlo todo con facilidad. Y ya te digo, si has empezado a escribir pero estás viendo que te falta planificación, pues ahora es el momento de ponerte con ello antes de seguir avanzando y que tengas un agujero de guión más grande que yo que sé, que la Catedral de Santiago, y que luego no sepas cómo leche solucionarlo y te tire por tierra la mitad de la historia. Sí, yo creo que ese es súper buen consejo, Pili, y creo que va de la mano con el siguiente, que es, una vez que hayas repasado tu historia, tienes tu bosque, tienes tu trama, ¿no? Tienes tu planificación, tus senderos. Esos senderos tú vas de la mano con alguien, y son los personajes, ¿no? Pasa un Ay, ratito con ellos. Porque es que muchas veces nos pasa que definimos muchísimo, vamos, yo sé perfectamente cómo piensa mi protagonista, tanto femenina como masculino. Dios mío, o sea, mi protagonista masculino hace unas cosas que yo digo, madre mía, hijo. En plan de, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Pero sé perfectamente por qué lo hace, ¿no? Al igual que sé cuál es su color favorito. Pero hay veces que los secundarios no los trabajamos tanto, ¿no? Entonces yo quiero aquí aprovechar y hacer como un inciso de o una llamada de atención de los personajes secundarios que sí, que sabemos que están ahí para ayudar a los protagonistas en un determinado momento o hacer que la historia se mueva con un propósito. Es como yo pongo este personaje aquí y está aquí por algo y tiene que ayudar para ir de A a B, punto. Pero no olvidemos que si no queremos en que esos personajes se queden como huérfanos o se queden planos, también tenemos que darles un poco de historia. No es una historia a lo mejor que vayamos a reflejar en el libro, no podemos estar explicando la historia de cada uno de los personajes que aparecen en profundidad. Pero si tú lo conoces como la escritora o el escritor que eres de tu historia, vas a reflejar una serie de cosas que los lectores después van a pillar. Y cuando se hace bien, eso se nota. ¿A ti no te ha pasado, Pili, de que has leído libros y que has conectado con un personaje secundario, después has podido comentarlo con la autora? A mí me ha pasado, o con el autor del libro y te ha dicho, ah, no, si ese personaje estaba ahí porque no sé qué, y tú le dices, pues claro. es que tengo curiosidad, o sea, quiero saber más de este personaje secundario. Es que al final un buen libro no te lo hacen. Yo creo que un buen libro no solamente te lo hacen los protagonistas, al final los secundarios muchas veces tienen un papel mucho más importante a la hora de aterrizar la historia de forma que sea verdaderamente creíble, porque no te sirve de nada si tienes dos personajes que son súper complejos, redondos, de la leche, y luego la gente que está a su alrededor son robots. Exactamente. O no tienen coherencia. Sí. Es lo que dice Laura, tú no vas a desarrollar todos los personajes secundarios. Hay personajes secundarios que con que les des tres características vas que chuta. Y hay otros que sí que tienes que pararte a desarrollarlos más. Pues las fichas de personaje ayudan mucho, pero tampoco te detengas en tonterías. Es decir, en las fichas de personaje normalmente, que en internet hay 50.000 millones, te vienen 80 preguntas, pero a lo mejor la mitad no te sirven. Entonces también hay que saber distinguir los datos que te van a proporcionar una información que necesitas sobre los personajes de los datos que no te aportan nada. ¿Vale? Eso también es importante. Los secundarios no se pueden dejar de lado. Y, jope, al final hay muchísimas veces que a la gente le gustan más los secundarios que los protagonistas. Sí. Pero así, vaya. Hay muchas veces que conectan con los secundarios y que al final los secundarios acaban sacando sus propias historias porque la gente ha Sí, conectado mucho con ellos. Entonces, no dejemos de prestar atención a los secundarios y hagamos como un repaso de nuestros personajes a ver si sí. sabemos lo suficiente de ellos o podemos ponerles algún dato más que le dé más profundidad. Porque es eso, no lo tenemos que reflejar, pero va a quedar impreso en la historia de alguna forma. Eso se nota. Exacto. De hecho, la técnica que os comentaba antes es de cursos de escritura, es decir, diferencia los personajes secundarios que van a tener un papel más importante de los que, a ver,
están los del que secundarios va a pasar principales. cuidando el jardín, exactamente. Exacto, O es decir, están los secundarios principales, los secundarios, y luego están los personajes de atrecho, que el posadero, el que está llevando la carreta, el que te da el café en el Starbucks, ese tipo de personajes, pues obviamente no tienes que desarrollar nada, pero los personajes... a menos que el que te dé el café en el Starbucks en realidad sea un agente secreto de una organización extranjera y te esté poniendo cianuro en el café. Pero claro, sí, bueno, pero lo entendéis, ¿no? Básicamente, decir, pero los personajes principales secundarios o secundarios principales, para no liarnos, eso sí que tienes que desarrollarlos igual que si fueran los protagonistas. Y los personajes secundarios, con que les deis 3 características, de verdad, es de curso de escritura, no me lo estoy inventando, es más que suficiente. Pensaos bien las 3 características que os sirvan y a darle caña con ello. Por ejemplo, ese personaje secundario que estábamos hablando, el que te sirve el café, vale, no tiene que ser Sí. un espía. Pero imagínate que tú te llamas Elena con H y te pone en el café de Starbucks, que te pone en tu nombre, te lo pone Elena sin H. Y tú estás en una cita súper importante con una persona que llevas esperando reunirte la vida y eso te rompe totalmente. Tú no necesitas saber cuáles son las aspiraciones de la persona que se equivocó escribiendo, pero si le das 3 características de, pues, yo qué sé, era un hombre de mediana edad que tenía pinta que quería estar en cualquier lugar menos allí. Sí. Ya está, ya lo tienes, Sí. pero ya te hace avanzar la trama porque tu protagonista ya se ha enfadado porque en su café está mal escrito el nombre y la reunión se ha ido al traste. Exacto, sí, exactamente. Y otra cosa que os va a ayudar un montón, al igual que conocer vuestros personajes, planificaros, etcétera, es leer sobre lo que vais a escribir, entre comillas, es decir, si estáis escribiendo fantasía y por ejemplo es una fantasía tipo ay, se me ha ido a acotar. Vale. El primero que se me ha venido a la cabeza. Lee acotar. Lee, si quieres, de sangre y cenizas. Iba a decir otra cosa totalmente diferente. De sangre y hueso, iba a decir. Ahí he hecho un mashup. ¡Wow! Un mix. También puedes leer Sombra y Hueso, ¿no? Pero dices que leamos historias parecidas Que a las sean que similares. queramos escribir, porque eso nos ayuda como escritores, ¿no? Exactamente. Eso te puede dar ideas, pues, sobre lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer. A lo mejor te das cuenta de que hay algo que es súper parecido a lo que tú ibas a hacer y a lo mejor reculas un poco o decides reenfocarlo de forma distinta. Es decir, el leer no es leer para copiar, es leer para ver cómo lo hacen otras personas, también por si te gusta el estilo de un autor, no copiarlo, pero sí intentar absorber algo y asemejar un poco tu escritura. Te sirve para aprender lo que te gustaría hacer, lo que no te gustaría hacer. Entonces es muy importante no solamente escribir y escribir mucho, porque la práctica hace al maestro, sino también leer y leer un montonazo. Pero lee lo que te gusta, es decir, no tienes por qué forzarte a leer algo, algún género o algún autor que no te guste porque simplemente por documentación, porque es que entonces no lo vas a disfrutar por un lado y además vas a estar constantemente sacándole pegas a nivel, es decir, mentalmente vas a estar todo el rato diciendo, uy, pues esto lo hace mal, ay, pues esto no me gusta, pues esto yo no sé qué, y al final no te va a reportar nada positivo, lo único que te vas a hacer es mosquearte tú más contigo mismo y con el autor que sea o la historia que sea. Yo creo que hay como que diferenciar, ¿no? Yo veo como tres grandes cosas que puedes hacer en este punto de lectura, ¿vale? Puedes leer una historia similar a la tuya, precisamente para lo que comentabas, Pili, de ver qué caminos toma, cuáles te gusta, cuáles no, con tus personajes, qué harías, qué no. Puedes leer un autor que te encante su estilo de escritura, aunque no sea una historia similar a la tuya, intentar absorber ese estilo y decir, uy, me gusta mucho cómo hace estas cosas. Y parece que no, pero lo vas absorbiendo. Después en tu escritura se nota, ¿no? Y después una tercera cosa, que conforme lo estoy diciendo se me había olvidado. Espérate, no, que tenía sentido en mi cabeza hace un minuto. Ah, vale, sí, ya me acuerdo, sí. También puedes leer para documentarte. Leer para documentarte no es que vaya a ser el libro de tu vida. Lo lees para coger una serie de elementos que tú necesitas incorporar a tu historia. El ejemplo más claro, por ejemplo, es la novela histórica, que necesitamos documentarnos muchísimo porque es un periodo de la historia que ya no está.
Por eso se llama novela histórica, de ahí el nombre. Entonces, tú a veces tienes que ponerte a leer cosas. Yo me he tenido que leer tostones, verdaderos tostones, en alemán y en francés, diciendo, madre mía, Google Translate, por favor, ayúdame. Para poder sacar, por ejemplo, información de cómo se componía el ejército en la época o cómo era la medicina en esa época, ¿no? Tengo, de hecho, un libro de medicina que os lo recomiendo un montón. Si queréis escribir esos temas, me escribís por privado y yo os cuento más de mi experiencia, pero lo tengo lleno de notas. ¿Yo he estudiado medicina? Claro. No. ¿Lo voy a estudiar en la vida? No. Pero necesitaba documentarme para una serie de cosas concretas y entonces cogí ese libro y cogí lo que yo necesitaba, ¿no? Sí. De hecho, he de decir, la semana pasada decíamos que hay dos aficiones diferentes. Una es leer y otra es comprar libros. Bueno, creo que hay una tercera vertiente, bueno, una tercera afición que es una vertiente de la segunda, que es comprar libros de documentación. Es decir, he perdido la cuenta de cuántos libros sobre Japón, cultura japonesa, tengo ahí uno también de samuráis, es decir, he perdido la cuenta de cuántos libros he comprado de documentación nada más que para eso. Y cada vez que veo uno nuevo me lanzo como un perro de presa, es tremendísimo. Entonces, una nueva afición que además es muy útil. Bueno, y ya dejando atrás el punto de las lecturas, creo que podemos pasar como al siguiente consejo, que este por lo menos a mí, Pili, me gusta mucho y es inspiración, inspiración y más inspiración. Porque durante el NaNoWriMo o durante las sesiones de escritura lo vas a necesitar. Sí. Hay veces... Además en cantidades industriales. Sí, porque... Como el café. Exactamente, como el café, sí. Pero más allá del café, hay veces, Pili, a ti no te pasa que te da la sensación de que cuando escribes tienes energía para ti y para 3 escritoras más, y otras veces en las que dices, es que no tengo energía, estoy vacía, no tengo inspiración, tengo que escribir esta escena, sé que tengo que escribir esta escena en que los personajes van de A a B a caballo. Venga, vamos a hacerlo fácil. Y no puedo, no consigo imaginar a mi personaje, al caballo, el camino, el bosque. Para eso sirve la inspiración. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, tenemos por suerte herramientas y el maravilloso mundo, Google, Internet, aplicaciones, todo. Pero es verdad que nosotros recomendamos tenerlos en dosis, porque si no podemos caer en la cosa de voy a buscar inspiración y después te das cuenta que llevas 2 horas viendo vídeos de gatitos en YouTube. Sí. Entonces, para intentar evitar eso, es importante prepararte la inspiración antes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Crearte una lista de música en Spotify, por poner un ejemplo. Una lista de aquellas canciones que te inspiren a escribir o que encajen con tu historia. Ya está, empiezas a escribir, le das al play y ya te ayudan a meterte en sintonía con tu historia, en mood, exactamente. Sí. Después también a mí me funciona muy bien hacer un tablero de Pinterest de mi historia. De hecho tengo 2 porque uno se me quedó como corto, entonces tengo 2 y dependiendo de lo que sea lo meto en uno o en otro. Ya no tiene mucho sentido la distinción, pero total, tengo 2. Total, tengo dos tableros y la verdad es que a mí me ayuda mucho a poder situarme, digamos, en ese mood y me ayudan a imaginar, a imaginar personajes, a imaginar situaciones. Entonces, cuando de repente me encuentro en blanco, hablo en uno de esos tableros, veo alguna de las imágenes y a partir de ahí puedo empezar a escribir. Es una buena técnica. Yo reconozco que no la practico, pero yo lo que hago es la música sobre todo. Hay ciertos tipos de música. Por ejemplo, tengo un fetiche con los openings, endings y con la música en japonés en general, porque yo no sé qué le están diciendo, pero a mí me provocan una serie de sentimientos, me mueve muchísimo ese tipo de música, no sé por qué. Y tengo un montón de escenas desarrolladas únicas y exclusivamente con esas canciones. Luego también tengo otras en inglés, ¿no? O en otros idiomas, pero hay canciones que las asocias a un momento y de escucharlas vas desarrollando en tu cabeza la escena y cada vez le vas añadiendo una dimensión más. A mí eso me encanta. Yo creo que esa es una de las mayores fuentes de inspiración para mí. Luego la inspiración está en todos lados, es decir, puedes simplemente estar viendo una serie y que de repente te salte una idea, o puedes estar paseando por la calle, ves un monumento o ves un edificio y que te venga a la cabeza algo. Es decir, la inspiración no solamente te la provocas tú, sino que la viene
viene la musa a ti. Así que no os preocupéis si empezáis a hacer alguna técnica y no os sale. Siempre habrá algo que al final os haga clic en el cerebro. Así que don't worry, be happy con respecto a eso. También aquí quiero recomendar una app que para mí ha sido como un antes y un después, que se llama Prequel. No sé si habrá alguna similar, yo conozco esta. Y la verdad es que esta app lo que hace es que tú subes una foto y una de las opciones que tiene es convertirte esa foto en un retrato de dibujo, ¿no? Entonces a mí me ha ayudado mucho de cara a poder imaginar mis personajes. Yo al final me hice como una especie de collage de qué personas inspiraban a mis personajes, cambié alguna serie de cosas y cuando lo subí a Prequel todo encajó y ahora tengo un dibujo de muchos de mis personajes. Entonces cuando les tengo que imaginar, ya me los imagino con ese dibujo y me ayuda muchísimo. Sí, es muy buena técnica. Yo reconozco que no lo he hecho. Pero es que yo a ella no la tengo tan mentalmente, no tengo una idea tan clara. De hecho, si el día de mañana, y esto es fliparse en exceso, pero sale bien, sacan el libro, hacen una adaptación, de ella tengo mucho más fácil que me encaje a alguien a que me encaje a alguien de él, porque él sí que lo tengo clarísimo. Entonces, como, madre mía, esto es un problema. Pero son problemas para el futuro. Sí. Ahora estamos preparándonos para el NaNoWriMo y nuestro último consejo es que siempre tengas tu kit para el NaNoWriMo bien preparadito, o tu kit para escribir en general. Que cada uno pues tiene su kit. Laura, ¿qué tiene el tuyo? Bueno, mi kit de supervivencia del NaNoWriMo, que así le da como un punto un poco más dramático, ¿vale? Pero en mi kit siempre está mi portátil, mis auriculares para aislarme del mundo y una libretita pequeña que siempre llevo a todos lados junto con un boli, un lápiz, lo que tenga por el bolso para escribir, ¿no? Que me ayuda en esos momentos en los que a lo mejor estoy pues más ociosa o estoy, no sé, en una cola o esperando por algo o tengo momentos, ¿no? Pero estoy fuera de casa, poder escribir algo. Bien, Así un que buen kit. sí, eso es lo que tiene mi kit. Pero es verdad que hay gente que aquí se flipa muchísimo. Vamos, me sorprendo, me parece como una buena idea, a mí no se me hubiese ocurrido, que también tiene kits, rollo como con recompensas. Conforme van cumpliendo metas de NaNoWriMo y llegando a palabras, pues a lo mejor tienen bolsitas con frases inspiradoras, con chucherías, o como una especie de calendario de Adviento, pero del NaNoWriMo. Ya te digo, la gente se le ocurra muchísimo. Sí, gente que tiene tiempo, no como nosotras. Pero bueno, sea lo que sea, te apetezca lo que te apetezca, sea cual sea tu kit, el mío simplemente es el portátil y a veces los cascos, no soy muy exigente. Ah, bueno, y mi botella de agua, yo sin mi botella de agua no vivo. No te agobies ni por hacer el NaNoWriMo ni por conseguir el objetivo. Si te apetece, dale un tiento. Si tampoco lo consigues el primer año, tampoco te va a pasar nada. Ya llegará otro año en el que consigas el objetivo. Y sí que es cierto que la web del NaNoWriMo te puede servir para organizarte mes a mes. De hecho, yo era lo que hacía. Yo empecé en septiembre con la web del NaNoWriMo, me iba marcando mi propio objetivo, porque tú te marcas tu propio objetivo mensual, semanal, lo que sea, y vas avanzando. Y a mí me gustaba eso porque te lo pone con gráficos y tal, y me animaba muchísimo ver cómo iba subiendo la barrita de palabras o ver cómo el gráfico se iba rellenando. O sea, es como satisfactorio, ¿no? No para todo el mundo, para mí lo era. Y ya os digo, decir, no os forcéis en exceso porque también os podéis agotar si tenéis muchas otras cosas. Es decir, es mejor que lo llevéis a vuestro ritmo y que os sirva verdaderamente para trazar un camino y para trazar una rutina, más que simplemente por hacer el esfuerzo explosivo y ya está. Y de verdad que esperamos que os haya gustado mucho este capítulo. A nosotros creo que nos ha parecido bastante completo. Ha sido a lo mejor un poco brusco en algunas cosas, pero vosotros nos perdonáis porque nos queréis. Y bueno, chicos, vamos a pasar ya a merchandising literario. Sí, vamos con ello, que yo por lo menos quiero ver cositas bonitas. Sí. Bueno, leteras y leteros, ya estamos llegando a la recta final del programa, pero aún nos queda un ratito juntos. Como ya sabéis, queremos aprovechar este ratito aquí en Tu Abelaris y yo a Hogwarts para hablaros de emprendedores literarios. Nos encanta este espacio cada vez más. A vosotros también, porque nos lo habéis dicho y la verdad es que nos alegra un montón tener la oportunidad de hablar de pequeños negocios literarios que vemos, que disfrutamos
que no nos pagan por hacer esto, simplemente lo hacemos porque nos encantan y queremos compartirlo con vosotros. Sí, efectivamente. Hoy, de hecho, os vamos a hablar de una tienda de cajitas literarias. Además de unas cajas literarias que son una puñetera preciosidad. Y es que ¿hay algo mejor en este mundo que una caja literaria? Y con caja literaria nos referimos a esos paquetes, ¿no? Que tienen, además del libro en concreto, pues tienen un montón de merchan adjunto que puede ser pues cualquier cosa, es decir, pueden ser llaveros, pueden ser velas, pueden ser marcapáginas, tote bags, es que la lista de posibilidades es infinita. Y de hecho, hoy os queremos hablar de Once Upon a Bookish Box. Que esta caja literaria, además, lo que tiene guay es que son un montón de artistas los que colaboran para hacer esta caja. Está Alsaces Art, ¿verdad? Sí, me parece. sí. Es así como la principal, que ahora mismo se me viene a la cabeza porque no me sé el nombre de todos los artistas, pero por ejemplo, si estáis viéndonos en YouTube, veis que tengo unos prints aquí detrás mía del Príncipe Cruel y de Acotar. Pues estos prints son también de esa autora. Lo que pasa que ahora mismo de verdad que no me acuerdo del nombre. Muy mal, Pili, porque no lo has mirado antes. Lo dejaremos por comentarios, Sí. pero es verdad que lo fascinante y lo que más nos gusta de estas cajas literarias es que la cantidad de artistas que colaboran hacen que las cajas realmente sean muy, muy especiales. Sí. Siempre que las sacan son unidades limitadas, suelen ser entre 100 y algo o 200, por lo que realmente tienes la sensación de que estás adquiriendo un producto, una caja cuando la consigues, porque muchas veces se agota, ¿no? Sí. Pero consigues una caja exclusiva y además estás cogiendo una novedad, un libro que te apetece muchísimo y está todo relacionado con el libro. Y cuando digo todo es que tienes prints de los personajes, tienes objetos que te recuerdan al libro, las velas literarias son de la ambientación del libro, sí. Hasta ese punto se lo ocurran y la verdad es que son maravillosas. Estas cajas son muy, muy buenas. Lo podéis buscar tal y como lo hemos dicho, es decir, Once Upon Bookish Books en Instagram. Sí. Books, se me ha ido. Sí, Once Upon Bookish Box. Sí. Os lo dejaremos de todas formas en la descripción del episodio. Y al final es que te salen a cuenta. Porque el libro, ¿cuánto te cuesta? ¿15, 20 euros? ¿18 euros? 20 euros, ya tira 20 euros. Claro, la caja cuesta el doble, pero es que el doble con una vela, que la vela nada más son 8 o 10 euros, los prints, que los prints son también 6, 7 euros o lo que sea, marcapáginas que pueden ser 2 o 3 euros cada uno, es que al final dices tú, leches, es que estoy pagando por un montón de cosas anexas. Además no te vienen 3 cosas, en estas cajas, te viene cargadita. Te viene bastante y lo bueno también es que consigues un montón de cosas de artistas y pagas una sola vez gastos de envío. Sí. Como lo que nos pasa muchas veces con estos artistas es que nos comen, pero a todos, a ellos y a nosotros como consumidores, los gastos de envíos. Porque a lo mejor tú quieres 2 marcapáginas y te sale casi más los gastos de envío que el material que estás pidiendo. Sí, efectivamente. Así que las cajas literarias son una muy buena opción para pues tener un montón de productos diferentes sobre un mismo libro o sobre y para libros relacionados, para regalos también. Y lo que sí os recomendamos es que ya veáis esta caja o veáis cualquier otra, que no compréis a ciegas, es decir, ver reseñas, ver los productos que tienen normalmente las cajas, porque luego os podéis llevar una decepción si no es exactamente lo que vosotros tenéis en mente. Entonces, miradlo bien antes de lanzar el dinero a la cara de la persona que os está mandando la caja. Y lo que sí recomendamos es que sea una caja de un libro que para vosotros sea especial, porque eso lo hace como el doble de especial, ¿no? Sí. Muchas veces estas chicas hacen cajas de novedades literarias muy, muy conocidas. En el mundo de la fantasía se meten muchísimo, tú lo sabes, Pili, y si realmente queréis una novedad, ellas además, antes de sacar la caja del mes, hacen como unos juegos para intentar adivinar de qué es la caja, por lo que ya dan pistas y antes de que salga en preventa dicen de qué va a ser la caja y los artistas implicados. En este sentido son súper transparentes porque tú antes de darle al botón ya sabes de qué va a ser la caja,
cuánto cuesta, los artistas implicados, puedes ver sus cuentas de forma individual, Claro. viendo si te gusta o no su estilo y demás. Exacto. Y todo esto antes de darle al botón. Entonces yo creo que en ese sentido ayuda muchísimo a la decisión de poder decir, me pillo esta caja literaria porque realmente es la que quiero. Sí, efectivamente. Y Sí, bueno, y después también tenéis en su página, perdona Pili por sí, terminar, en Once Upon Bookies Box, tenéis también que hay veces que se terminan las cajas, pero siguen teniendo algo de merch del que han incluido en las cajas porque no han hecho de más o no se ha vendido todo, ¿no? Entonces, eso también lo ponen en su web. Por lo que no os desesperéis. Si no llegáis a una caja, a lo bichead mejor, bastante, porque a lo mejor llegáis, aparte del contenido de la caja, sí, de forma cuando se termine la venta de la caja en sí. sí, efectivamente. Y bueno, hablando de ventas, de comprar y de dejarnos los dineritos, vamos a pasar al rincón culpable. Y en fin, bueno, ya sabéis de qué va esto, las estanterías no se rellenan solas, tienen que estar bien alimentaditas y nosotras queremos mucho nuestras estanterías y le damos bien de comer. Laura, ¿le has dado de comer a tu estantería esta semana? Sí, culpable. Y es que me he hecho con una caja literaria de Once Upon a Bookies Box. Bien, Me he oye, hecho bien, con la bien. caja del mes de octubre y estoy encantada, y eso que todavía no ha llegado. Viene con una novedad literaria, viene con el libro de Un baile con el príncipe de los Fae de Lise Kova, y es que además viene con un montón de merch del mundo Fae. Yo Que estoy sepas que me das mucha enamorada. envidia. Me das mucha envidia. Tú me diste mucha envidia cuando cogiste la caja de acotar que yo no llegué. Pero de acotar, yo cogí la de galletas. Ah, ¿fueron galletas? Sí, yo no tengo ninguna Ah, caja de acotar. yo pensaba que era caja literaria. Bueno, ¿Qué da va? igual, aunque fueran galletas, eran galletas de acotar. Y estaban deliciosas. Sí, Así estaban que, deliciosas. sí. De hecho, Sí, si queréis saber de quién era la caja, id al episodio de la semana pasada y os enteráis. sí, Hombre, sí, ya. sí. Pero Pero bueno, merece la mi pena. estantería se ha llenado con esta cajita literaria. Bueno, se va a llenar porque viene en camino y estoy deseando ver qué tiene. Pues eso está fantástico y maravilloso. Yo también he alimentado a mi estantería. De hecho, ya os comentaba la semana pasada que estoy en mood de romántica. No sé qué leche se me representa a mí en otoño, que me ha dado por la romántica, pero además me ha dado súper fuerte. Aunque ahora mismo esté leyendo la de El último de Trono, pero lo que me apetece sobre todo es romántica. Y de hecho he decidido darle una oportunidad a una autora que todavía no había leído. Y es que me he comprado El día que dejó de nevar en Alaska de Alice Kellen. He mirado hacia el lado porque tengo aquí el tomo, ¿vale? Lo he comprado en edición de bolsillo. Y bueno, he de decir que yo no sé si es que había leído la sinopsis hace 5.000 millones de años y no me acordaba de qué iba, pero cuando la he vuelto a leer no recordaba o no pensaba que el libro fuera ahí por esos derroteros para nada. Así que ahora tengo bastante más ganas de leerlo que en el momento en el que lo cogí de la estantería. Yo no lo he leído, sí he leído a Alice Kellen. De hecho, sabes que tengo algunos libros que Mm. me gustan más que otros, pero de este he oído muy buenas reseñas, ¿eh? Sí, de hecho, cuando estaba en la librería, la chica que me lo recomendó me dijo los que tú tenías, que ahora mismo no me Ah, acuerdo vale. cuáles son. Los de Todo lo que nunca fuimos. Y yo, como sabía que a ti no te habían gustado demasiado, dije, bueno, voy a tirar por otro que es a lo mejor una apuesta más segura, porque este le ha gustado a todo el mundo, o prácticamente a todo el mundo, y a ver si me sorprende Alice Kellen, Sí. ¿o no? Bueno, yo los tengo, así que si quieres leer algo más de Alice Kellen, yo de Todo lo que nunca fuimos leí el primero, pero el segundo no me he atrevido a leerlo. Bueno, si veo que me gusta Alice, te digo, Laura, sigue alimentando mis estanterías con tus Venga. libros y déjamelo. Algún día te devolveré algunos, chica, lo siento. Algún día. Algún día Pero retornarán. algún día retornarán. Sí. Y algún día también, no, la siguiente semana retornaremos también nosotros, Sí. porque leteras y leteros, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado un montón, tanto como a nosotros, como nosotras. Que os haya gustado un montón. Dejadnos en comentarios en YouTube o en la publicación en Instagram si pensáis o no sumaros a este reto del NaNoWriMo o qué proyecto de escritura tenéis entre manos. Sí, Y nos vemos en el mismo sitio a la misma hora la semana que viene con un nuevo episodio de Tú a Belaris y yo a Hogwarts. efectivamente. Y también, bueno, si no nos seguís,
seguidnos, por favor. Tanto en Spotify como en YouTube, y en YouTube activar la campanita de notificación, porque no sabemos si funcionará o no, pero oye, a lo mejor algún día literal suena la campana y YouTube te dice, oye, que hay nuevo vídeo de tú a Velaris y yo a Hogwarts. Y nada, señores, os queremos un montón. Muchísimas gracias por estar ahí apoyándonos todos los lunes. De verdad que deseamos que os guste lo que estamos haciendo. Nosotros lo disfrutamos un montón y nos encanta. Y bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, leteras y leteros.